Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación, en el que vamos a platicar de un tema probablemente novedoso para quienes se han formado en una óptica jurídica tradicional, pero un tema ya insoslayable, un tema que tiene que ver con la convivencia de la especie humana con otros seres vivos, seres sintientes, que desde luego están en nuestro planeta y que tienen todo el derecho, y quiero poner énfasis en esto, tienen todo el derecho a estar, a vivir y a poder desarrollarse en plenitud. Los derechos de los animales, de eso trata este programa especial, y para ello pues contamos con el privilegio de que nos acompañe la magistrada de circuito Paula María García Villegas. Paula, bienvenida. Gracias, Miguel. Gracias por la invitación y el placer es mío. Un gusto recibirte. Y también contamos con la presencia de Rita Raquel Martínez Salgado, notaria 63 del Estado de México. Rita, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Muchas Un gracias, gusto, Miguel. un Al gusto contrario, recibirlas gusto. a las dos. Paula, ¿se puede pensar el derecho, las categorías jurídicas, desde una lógica de los derechos de los animales? Porque hay muchos colegas que te están viendo, que te estarán escuchando, que dicen, oye, pero ¿cómo que los derechos de los animales? Pues si los derechos son de los humanos. ¿Se puede pensar desde categorías jurídicas verdaderamente en derechos de los animales? Sin duda alguna. Y no solamente pensar, Miguel, se tiene que avanzar en todos los aspectos. Hay buena legislación de los derechos de los animales, hay leyes, justamente los derechos de los animales, y la Constitución de la Ciudad de México ya los contempla como seres sintientes a rango constitución local. Es muy pionera la Constitución Política de la Ciudad de México en ese sentido. Pero sin duda alguna está la ley de la vida ley general de la vida silvestre, y sí se tiene que ir avanzando a pasos ya muy fuertes y muy rápidos, porque estamos al 5 para de la crisis climática para que no haya viabilidad de la vida en el planeta Tierra. Se tiene que transitar de una forma de ver androcéntrica totalmente, en donde lo único que hay es el ser humano con sus derechos, a irlo pasando, la persona con sus derechos, a irlo pasando en una forma multidireccional a los distintos reinos de los seres vivos y de los organismos vivos. Nosotros somos parte del reino animal, eso es innegable. Y tenemos que salir, y hemos destruido como raza humana al planeta. Hemos sido los depredadores más grandes que ha tenido la faz de la Tierra. Y el ser humano no ha respetado a las otras especies del reino animal vivas y tampoco vegetal. Pero el programa aquí es de los animales, y sí, respondiéndote en forma muy clara y muy tajante, sí hay derechos de los animales distintos al ser humano, Animales no humanos, diríamos, animales no humanos que se deben de respetar por parte del ser humano, que es el primate con una posibilidad intelectual y raciocinio muchísimo mayor al resto de los animales. Por eso nos compete a nosotros. Que a veces la forma en la que los seres humanos tratamos a los demás animales pondría en duda ese raciocinio, pero ciertamente ahí hay una responsabilidad. Rita, a partir de esto que Paula señala, ¿cómo pensar entonces los derechos de los animales? A partir del derecho civil, yo creo que el derecho civil tiene mucho por aportar, Así a es. partir de la regulación administrativa, a veces en conexión, he visto, por ejemplo, sentencias donde se argumentan temas de protección animal con medio ambiente. eh, ¿Cómo entrarle al tema? Pues yo considero que es muy importante que el derecho se vaya ajustando a las necesidades sociales. Definitivamente hemos ido cambiando, y el derecho no es una ciencia exacta. Tiene que ir, evidentemente, modificándose de acuerdo a las necesidades que tiene la sociedad. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, una sentencia que justamente la magistrada dictó en el tema de la familia interespecie, ahí nos damos cuenta que se empieza a reconocer que existe esta realidad en donde ya se trata a nuestros animales, a nuestras mascotas, de otra manera, que no es lo que nosotros considerábamos
pues solamente el animalito, a lo mejor hasta tenerlo nada más en una azotea o no darle el cuidado necesario. Porque se le veía como una cosa, ¿no, Rita? Pues de hecho, desgraciadamente todavía lo clasificamos así en el Código Civil y pues no son sujetos de ser tratados de otra manera porque tenemos que modificar nuestros códigos y tenemos que modificar nuestras leyes para entenderlo de otra forma. Pero en esta sentencia me parece muy, muy interesante que fue apenas de este mes de marzo, ¿no? De marzo de este año, de 2023, porque ya al hablar de una familia interespecie estamos tratando a nuestras mascotas como algo que es parte de nosotros, de nuestra familia. Todos los que tenemos a nuestras mascotas y que las amamos y las queremos con todo el alma, cuando llegamos y las vemos y se suben con nosotros, las podemos abrazar, nos pueden lamer, les damos Eso es un cariño. vínculo de afecto. Exactamente, es un vínculo de afecto. Hay cariño, efectivamente. Y Es muy apropiada esa palabra. y es el vínculo de afecto, pero también de cuidado. También de cuidado. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en que tenemos que ir cambiando. De hecho, en la notaría, en el derecho notarial, puedo decirte que, por ejemplo, en la mía, muchas personas llegan y quieren ser atendidas con sus animalitos, con sus mascotas, porque no tienen un lugar en donde poder dejarlas. Entonces, pues a lo mejor no tienen el lugar adecuado y tienen que ir a firmar una escritura o tienen que ir a realizar algún trámite. Y entonces, hasta nosotros como notarias, como institución notarial, tenemos que irnos adecuando a las necesidades, así como hay también lugares en donde ahora pues existen los hoteles donde puedes llevar a tu mascota, existen también los centros comerciales donde ya también aceptan a las mascotas. Pues también la institución notarial tiene que adaptarse a esta necesidad. Y bueno, pues por lo menos en mi notaría, los clientes pueden llegar con sus mascotas y pueden firmar sus escrituras y se sienten, pues obviamente acogidos y parte de que los estás recibiendo porque vienen, pues justamente con su mascota. Oye, y eso nos habla también de un espacio incluyente, ¿no? Así De un es. espacio compartido entre animales no humanos y animales humanos. Así es, a lo mejor tendríamos quizás con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano a través de su presidenta Lupita Díaz Carranza, que por cierto es la primera mujer en ocupar el puesto de la presidencia del Colegio Nacional, a lo mejor hacer un listado, ¿no? Incluso hasta de notarías pet friendly. ¿Cuándo Sí. habíamos escuchado de esto? Bueno, pues tenemos que ir avanzando en reconocer estos espacios porque la sociedad también así lo está pidiendo. Entonces, quizás tendríamos que hacer algo al respecto para ir adecuándonos en el derecho en esta situación. Y bueno, pues eso es. Oye, a ver, Paula, regreso contigo. Hay un autor muy importante en el tema que nos ocupa, que es Gary Francione, que dice que el obstáculo mayor al reconocimiento de derechos de los animales es el concepto de propiedad. Si tú los concibes como cosas, son objetos de regulación jurídica, no sujetos de regulación jurídica. Y Francione dice, si no dejamos atrás este concepto, va a ser muy poco lo que podamos avanzar. Podemos establecer prohibiciones de maltrato, podemos establecer tipos penales, podemos establecer consecuencias jurídico-administrativas, pero en el concepto de derechos, tú tienes que pasar de considerar a un ente cosa, propiedad, objeto, a sujeto. Si no, pues no hay un derecho, sí, un derecho como derecho subjetivo sin un ente Titular del derecho. un titular. Sí. Ahí ¿lo coincides con esto? Claro que sí, sin duda alguna. Tenemos que pasar de ver a los animales, ya lo dijo Rita, como cosas. Todavía en el derecho civil, en el Código Civil, están considerados como cosa, como propiedad, a ser sujetos de derechos. Y en particular yo quiero subrayar mucho esto, seres sintientes. Absolutamente, seres sintientes titulares de derechos y muy consciente de lo que estoy diciendo con mis palabras y con la obligación de cuidado que tenemos los seres humanos hacia ellos, que no haya maltrato. Pero esto da lugar, Miguel, a varios temas, ¿no?
paralelos. Sí, la familia multiespecie es una que me interesa platicar de ella, pero también los animales de la vida silvestre, Sí. que no los estén tomando de su hábitat natural, porque además afectan los propios ecosistemas en todo lo que, y el hábitat mismo, ¿no? Los toman, se enferman, fallecen, los usan y los explotan y toman otros, como dice la legislación, en custodia, sin respetar sus periodos reproductivos, sin respetar cuando estén enfermos que no trabajen, porque los ponen a trabajar a los animales. Estoy hablando de delfines en particular. Y después no los atienden adecuadamente por parte de cuando están enfermos y tienen que trabajar aún así. Entonces, es una serie de insensibilidad por parte de el ser humano hacia los animales del reino animal distintos a él, a sí mismo. Los hacen sufrir, no les ponen atención, Miguel, como lo que son, como seres que pueden sentir cariño, que saben quién es la persona que los cuida, que saben y se acercan a quien se alejan de los que los dañan y se acercan a quien los protege, lo que decía Rita, que no los pongan en la azotea, cuando haya tormenta, lluvia, los dejan mojándose, amarrados a los perros con el cuello, si salen de vacaciones les ponen, si bien les va, una cubeta con agua. Todo este maltrato animal que les genera enorme sufrimiento es contrario a considerarlos como lo que sí son, titulares de derechos. Pero este es el aspecto de animales que están en su hábitat natural, de animales que están como familias multiespecie o animales que están en los centros urbanos, pero también hay toda una forma de dimensionar a los animales, quitándonos, como lo mencioné antes, Miguel, del centro a nosotros. Y eso lo veo como clave para transitar. Lo mismo, si seguimos viendo quién es el ser humano para definir cómo poner a trabajar, cuánto poner a trabajar a un delfín que fallece, Miguel, ¿qué es eso? Qué falta de respeto a cualquier otra forma de vida por parte de nosotros, de los humanos, y qué insensibilidad de lo Oye, que y hace. así como dices delfines, puedes decir caballos, Ah, puedes también. decir burros. Y también, claro, sin duda, todos los otros animales, pero también para la industria de la carne. Ese es otro tema. Le quitan a las vacas a sus becerros y las vacas están en agonía, Miguel, porque se los quitan prematuramente, las preñan una y otra vez. Las vacas, tú sí has visto, pero has visto a los animales llorar. Los animales lloran y las vacas lloran cuando les quitan a su cría y luego las preñan nuevamente, no les permiten el periodo natural, cuando menos que su cuerpo descanse. A los becerros les quitan a su vez la leche y es un sufrimiento. Los lugares en donde rastras, se llaman los El lugares rastro. Los rastros. en donde matan a los animales también para que sea carne, que se consuma la carne en el mercado de carne, por llamarlo así. Igualmente no respetan ni siquiera la forma, voy a utilizar el vocablo digno, Sí. no es solamente para los humanos, pero no tienen una forma digna de matar a los animales para la posterior venta de carne. Y eso tiene que cambiar. Este es el inicio apenas, pero a esos intereses económicos todavía no se les ha tocado en la forma que sigan produciendo carne o que sigan dando en el mercado leche, pero con una forma digna, y tendría que tener su estampa la leche y tendría que tener la estampa de las autoridades la carne, que no hubo sufrimiento animal atrás. Importantísimo. Ujú. Ahora, Rita, Sí, a mí me parece que dar estos pasos que ahorita Paula acaba de describir, hacernos corresponsables de una convivencia ajena al sufrimiento, ajena a la tortura, porque también hay que usar las palabras tal cual, perdón, pero es ujú, tortura animal sí, lo que se está haciendo, sí lo es. me parece que habla de quiénes somos nosotros moralmente, es decir, también nos define.
Así La es. manera en la que tratamos a los otros seres vivos en el planeta nos define a nosotros. Nos habla de si tenemos esa inteligencia y esa sensibilidad para poder desarrollar esquemas ajenos al sufrimiento y a la tortura. Un comentario, por favor. Fíjate que a raíz de lo que estás platicando, yo me puedo considerar una persona que tengo una familia interespecie. Y hace muchísimos años, hace como unos 15, eh, yo tenía mi perrito, que pues era mi perrito, digamos, de compañía desde que era un bebecito, así desde 3 meses. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque justamente lo que estás diciendo, el tema de la tortura y de cómo se puede ocasionar daño a un ser como pues como tu mascota, ¿no? Y además ocasionarte daño incluso a ti mismo, ¿no? Entonces, pues imagínate que era mi perrito, yo tengo 17 años de notaria y con mi cachorrito me iba pues todos los días a la notaría. Estaba yo en Sultepec, estaba en México, entonces me lo llevaba y me acompañaba todos los días y fue creciendo. Y todos sabemos lo que significa un cachorrito hermoso que te ve y que te alegra la vida y que pues es tu compañía emocional y demás. Entonces, pasaron muchos años y en algún momento, pues alguien que me quiso hacer daño, ya cuando tenía, eso fue hace 3 años, que tuvo la oportunidad, me lo envenenó. Entonces, lo que te quiero yo decir es que cualquiera que me esté viendo y que tenga sus propias mascotas y que las ame igual que a lo mejor yo he tenido la oportunidad de querer y disfrutar y haber amado, se llama Guido Fidencio. Entonces, a Guido Fidencio fue algo terrible para mí. O sea, verlo en un estado en el que, pues obviamente como era envenenamiento, pues estaba agonizando, le daban, ¿cómo se llama? Pero eso tiene que ser sancionado. Pero eso es a O lo sea, que voy, claro. O eso es sea, un delito. sí, pero además no es un delito yo no creo nada más contra el perro, sino también contra ti mismo, porque yo me pude haber muerto también de la tristeza de lo que estaba sucediendo. Si nosotros los vemos como una cosa, pues imagínate, o sea, no es una cosa, es un ser sintiente, Y también capaz de recibir cariño. capaz de recibir cariño y además cualquiera que me esté escuchando y que tenga sus propios perritos y sus mascotas en su casa, sabrían del dolor espantoso de cuando los pierdes, de cuando fallecen, de cuando mueren y pues más imagínate en una situación en donde para hacerte daño te envenenan a tu perro. Oye, esto que nos estás contando es importantísimo, es Claro. fundamental porque he escuchado a manera de crítica del discurso de derechos de los animales que hay quien dice, ¿no? Esto es una banalidad, esto no es importante, vean los problemas del país, vean cuántas cosas está pasando. Pero al final creo que experiencias como la que ahorita, pues de manera muy transparente nos compartes, te hablan de que esa relación con animales no humanos también define tu vida. No, la define totalmente y además creo que hay un derecho en donde pues nadie tiene por qué meterse, ¿no? En respecto de la familia interespecie, ¿no? En cómo tú quieres formar tu familia. Que tú, dentro de tu propia familia, quieras adherir en este caso, a tu mascota, ¿no? Porque representa la felicidad emocional. Todos sabemos lo que significa que igual ni te acabas de bañar, llegas en el peor estado, lo que sea, como sea, y tu perro te hace la vida, o tu gato, o el animal que tú tengas, que viene siendo pues tu mascota, que te haga la vida feliz. Todos sabemos lo que significa que llegue, que te ponga las patas y que te mire y tú, aunque no te habla evidentemente, tú interpretas ese sentimiento de amor, de cariño, de felicidad y todos entendemos qué es eso. Ahora, imagínate tú cuando alguien te quiere hacer daño y te envenena a tu, Bueno, a tu ahí, perro. ahí cabría, por cierto, la definición de violencia vicaria. Ujú. Violencia vicaria entendida como un acto de agresión indirecto, no hacia la persona a la que se quiere hacer daño, sino hacia algo que le importa a esa persona. Así es. Digo, tú tienes también perros, ¿no? Sí, sí, Pero sí, pues, sí. o sea, decimos perros, pero en realidad son nuestras mascotas, o sea, las que adoramos. Y tú me puedes decir, o sea, cuando tú llegas a tu casa, dime por favor tus 3 cachorritas, o sea, ¿cómo te hacen la Felices. vida feliz? Pero y me hacen feliz a mí y yo intento corresponder y darles el mayor cariño posible y el mayor cuidado posible. Entonces nosotros tenemos que ver de qué manera logramos
que el derecho se ajuste a estas necesidades que tenemos y evidentemente que nos podamos sentir protegidos por los tribunales cuando tienen alguna sentencia que dictar respecto a este tema. Eso es lo que creo que es importante. Tenemos que ir cambiando, porque las familias eran antes de una manera y poco a poco han ido cambiando, pero también los derechos de los animales pues se tienen que ir reconociendo. Hay una asociación, la voy a leer porque no me la sé de memoria, se llama International Association of Human Animal Interaction. Esta asociación que habla sobre cómo se da la relación, la interrelación entre los humanos y, y los animales, por ejemplo, divide en tres este tipo de interacción y habla sobre las mascotas, en cuanto a la mascota y el dueño, esa sería una. Habla respecto de por ejemplo, los perritos de asistencia y la otra sería los perritos de terapia. Y en esta asociación lo que hicieron a nivel internacional fue establecer principios para poder regir esta relación y los principios se dieron unos mediante los principios de Praga y otros son los principios de Río de Janeiro. Entonces ya a nivel internacional se está hablando de cómo estos principios deben de regir esta interacción y cómo hay que proteger a los animales y sus derechos y México no puede quedarse atrás. Definitivamente nosotros tenemos que también estar a la vanguardia en este tipo de Y principios. qué bueno que lo dices porque México parece de pronto el epicentro de la tortura animal, el epicentro. Y simplemente hay que asomarse a un rastro para verlo, ¿no? Entre otros muchos ejemplos. Paula, ¿tú tuviste la oportunidad en tu tarea jurisdiccional como persona juzgadora de dictar una sentencia emblemática? Rita la mencionó, pero quisiera, siempre respetando evidentemente datos personales y demás, que nos cuentes cuál era el supuesto que dio lugar a ese criterio tan vanguardista. Sí, mira, ya era un tema, Miguel, que traía en mente. Yo estuve 7 años en materia civil como magistrada, que hubiera sido la materia idónea para sacar alguna sentencia de familia multiespecie, pero aprendes a que los tiempos necesitan los temas madurarse un poquito más y a encontrar el momento adecuado para el tema en el que quieres abrir camino o el tema en donde sientes que ya es una necesidad social o familiar ir avanzando para no estar en los temas recurrentes y que es una y otra vez el mismo, desde una óptica a otra o a veces la misma óptica. Es cierto lo que comentas y ahorita voy a la sentencia. Claro que sí, hay temas de importancia y trascendencia nacional, cuidado que hay que atender. Sin duda alguna también hay cuestiones y en la sentencia se delimitó de niñas, niños y adolescentes que están en situación de pobreza o en situación de por sí. Los niños, niñas y adolescentes están en situación de vulnerabilidad, pero de mayor vulnerabilidad que otros. La obligación que tenemos en el mundo, en el complejo e incomprensible mundo de los adultos, de atender a los grupos en situación de vulnerabilidad, en este caso los niños, niñas y adolescentes, y muchos otros temas sobre la agenda pública, sobre la agenda nacional y sobre la agenda de la justicia también que se tiene que abordar y no olvidar nunca. Son los principales. Pero eso no excluye que haya otros nichos en donde empieza a haber una presión que necesitas como juzgador abrir, necesariamente. Y uno de ellos era la familia multiespecie. Por eso en administrativo, ¿cómo se entrelazó con la ley de establecimientos mercantiles, en donde no le permitieron el 20% del espacio, no le permitieron, le decía a la autoridad que le iba a clausurar porque no existía dentro de la legislación el cuidado, la guardia y protección de animales, y como no existía en la legislación y no cabía en como yo le llamo siempre en la legislación, hay una última fracción que dice, y en los otros casos, Sí. pues claro que entraba, en los otros casos es para ir actualizando el derecho, para ir dándole para darle respuesta a las familias multiespecie, para darle respuesta a los cambios en la integración familiar que históricamente se van dando en función del contexto, en función de la generación, en función de la libre determinación de cada familia a lo que quiera tener en esta relación multiespecie.
Y en ese sentido se hizo la interpretación. Se dijo, a ver, ¿existen o no los establecimientos de cuidado, protección, de guarda de animales, de mascotas, o no existen? Y para ello se hizo una interpretación en la actualidad, pero con toda con todo lo que ha ido avanzando el derecho de familia conservadora, madre, padre, hijos con la finalidad de procreación, a familia homoparental, a familia em, em, recompuesta, a concubinato, matrimonio, sociedad de convivencia, para llegar finalmente a que sí se entiende, y la Corte ha dicho que cualquier otra composición en donde existan esos lazos. Ya lo dijo la señora notaria, pues los lazos hay con los animales en las familias multiespecie. Y entonces ya queda ese reconocimiento al menos como un precedente, ¿verdad? Ya queda, lo importante de esto es que ya en un tribunal colegiado es instancia terminal. En cuestiones de legalidad, en cuestiones de interpretación de leyes, claro que hay contradicción de criterios, antes llamadas contradicción de tesis, ahora contradicción de criterios, y finalmente estos temas que entiendo, y no me queda la menor duda, que son polémicos de inicio, pero si se van trabajando a lo largo del tiempo, pueden llegar a internalizarse tanto por juzgadores como por un sector de la sociedad civil que todavía no los tiene internalizados, por académicos, para que se llegue a un buen puerto con ellos. Pero sí es sentencia terminal en cuestiones de legalidad y de interpretación que puede tener una contradicción de criterios, aunque no creo, porque en materia administrativa no llega a nada. Se logró armonizar de una manera muy dúctil el tema y no salta, no se ven saltos argumentativos, sino se aterriza la familia multiespecie entrelazándola con los establecimientos mercantiles de cuidado y guarda de animales en una forma clarita. Enhorabuena, enhorabuena por ese criterio tan vanguardista. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos platicando en este programa especial sobre los derechos de los animales y la forma en la que tenemos que conducir la relación de los seres humanos con los demás habitantes del planeta que también, por supuesto, tienen toda la legitimidad para compartir este espacio en el que pues nos desarrollamos. Sobre esto seguiremos platicando, no se vayan. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación. Estamos platicando con nuestras invitadas sobre los derechos de los animales. Rita Raquel Martínez Salgado, notaria. El hecho de que concibamos, ya Paula decía, bueno, la Constitución de la Ciudad de México, pero como un ejemplo aislado, cada vez con mayor eco, pero todavía muy significativo, a los animales como seres sintientes. ¿Puede ser, Rita, el punto de partida, el hecho de reconocer que son seres que experimentan dolor, que experimentan placer, que son capaces de tener una experiencia vivencial propia, que se dan cuenta de las cosas? No es una piedra, no es un vaso, no es el No agua. es un objeto. No es un objeto. Se dan cuenta, experimentan, tienen sensaciones. ¿Pudiera considerarse un buen punto de partida? Yo considero que definitivamente es el punto de partida. Y además, tan es así que en la experiencia incluso notarial, te puedo decir que en varias ocasiones hay testadores que han instituido legados a sus legatarios con carga para que cuiden a sus mascotas en un momento dado cuando piensan que pues a lo mejor sí van a necesitar ciertos cuidados cuando ellos falten, porque no van a tener el mismo cuidado que el dueño cuando estaba en vida. Entonces, por supuesto que es el punto de partida, porque si tomamos en consideración que hasta para cuando alguien hace un testamento está pensando, bueno, cuando yo no esté, ¿quién va a cuidar a mi mascota? Con el mismo cariño, con la misma dedicación, con el mismo tiempo que le doy, con los mismos cuidados, etcétera, seguramente no va a haber nadie. Entonces, yo te puedo decir que en el ámbito, a lo menos de notarial,
Yo lo que he visto es que incluso en los testamentos hay quienes dejan al hacer su testamento un legado con carga para que alguien, el legatario en este caso, acepte el legado, a lo mejor con, por ejemplo, una renta, que de ese dinero se destine para poder darle el cuidado adecuado a su mascota y que durante cierto tiempo, hasta su fallecimiento, tenga los mismos cuidados que cuando la persona vivía. Entonces, como te puedes dar cuenta, hemos ido adaptándonos en cuestiones de derecho y es y es la manera en la que vamos a tener que cambiar, no solamente en la cuestión de derechos, sino también en nuestra cuestión de sociedad. En el corte estábamos platicando que como tratas a tus mascotas también define mucho el tipo de ser humano que eres. Y lo que comentabas, ¿no? Que en el FBI se ha visto, ¿no? Que la gente que es, la gente que es violenta o que es delincuente, que muchas veces trata mal a los animales y que se define. Hay una línea de continuidad. Quienes en una etapa de juventud en su vida llevaron a cabo actos de crueldad animal, esas personas, siendo adultas, pueden lastimar a un ser humano. Qué grave. Esos son los valores. Pero eso está estudiado. Ajá. Hay muchísima evidencia, hay muchísimos estudios sobre eso. Paula, vale la pena preguntarnos, si hablamos de los derechos de los animales, ¿de qué derechos en particular hablamos? Porque evidentemente uno tiende a hacer la equivalencia con el catálogo de derechos humanos, pero hay muchos derechos de los cuales sí somos titulares las personas que no aplican aquí. Y te lo planteo por algo que tú misma mencionabas. La consideración jurídica de animales que están en hábitats, digamos, salvajes, que no necesariamente viven en una relación doméstica con nosotros, que no tienen una dependencia de nosotros, sino que merecen, por ejemplo, traigo a colación un famoso libro de Will Kimblick y Sue Donaldson, que se llama Zoopolis, donde dicen, bueno, esos animales en hábitats salvajes lo que necesitan es que nadie se meta con ellos, que se les deje en libertad. ¿Coincides? Tú no puedes pasar por alto que el mundo está conectado, la naturaleza está conectada, la vida está conectada y no es solamente deja los animales de la vida silvestre que estén, no, es limpia los mares, limpia los ríos, limpia los lagos, cuida que no haya un sobrecalentamiento global, que el aspecto económico no trascienda en esos hábitats. No, está todo relacionado. Y es lo que no nos hemos dado cuenta de la magnitud del daño que hemos causado. Hay una ceguera por parte de fragmentar las cosas y no ver al planeta Tierra como lo que es, como es un ente vivo por sí mismo, interconectado por sí mismo, y en donde muchas veces lo repetiré hasta, no me voy a cansar de repetir que el centro ya no puede seguir siendo únicamente el ser humano. Y entonces no es dejarlos, porque si nosotros los dejamos, ¿cuántas especies están en peligro de extinción de la vida silvestre? Cada vez son más, su hábitat cada vez está más lastimado por el ser humano. Y lo que hay que hacer ahorita, hablabas hace rato de la interrelación entre la protección al derecho a un medio ambiente sano, en su vertiente de repararlo, para empezar a reparar los hábitats. Eso por lo que hace a la vida silvestre, por lo que hace a los animales que están dentro del urbanismo, dentro de las familias, dentro de las ciudades o en el campo también, pero en una familia, pues hay un deber de cuidado, hay muchos, y paralelamente y corresponsablemente, pues el derecho al animal a que lo cuiden. Hay un deber de alimentarlo adecuadamente y no darle cosas con las que el animal le puede dar. Por ejemplo, si se le da a los perros aparentemente ciertos alimentos, como frutos secos, pueden llegar a tener epilepsia, por ejemplo. Entonces, un deber de alimentarlos adecuadamente, un deber de proteger y de cuidar los periodos de reproducción. Otra de las cosas que sucede con los animales son con los criaderos. Sí. Tienen a las hembras
pariendo y pariendo y pariendo, y una vez que terminan les da cáncer y las desechan literalmente, ya que vendieron a todas las camadas de cachorros. Entonces también proteger en donde están los criaderos de animales, cuántas crías puede tener, en cuánto tiempo puede empezar a tener crías, y mucho más cuidado, y no solamente estar cuidando si la raza es pura o no, y cuáles son los padres, abuelos y bisabuelos de esa raza, si fueron o no campeones. Cuando tienes a la madre en condiciones ya de desecho después de tenerla 5 años, los perritos son 60 días de gestación, pero cada animal tiene su tiempo de gestación. Entonces, sí son varios temas, Miguel. ¿Cuáles son los derechos de ellos? Pues, a que no los pongan a reproducirse en estos lugares de una y otra vez, los que son los criaderos, a que les den esta comida adecuada, a que no los tengan en una azotea. Son más derechos que tienen en correlación con las obligaciones que tienen los seres humanos, básicamente, y los de la vida silvestre, los que ya comenté. Los de los rastros también tienen sus propios derechos, y así nos podríamos ir a cada una de las áreas y el abanico Oye, que tenemos. ahora que mencionas el tema de criaderos y anteriormente habías mencionado el tema tan sensible de los rastros, Ujú. lo que se observa también es una actividad administrativa de supervisión y aplicación legislativa muy, muy débil, ¿no? O sea, porque también decías, el marco jurídico existe, no estamos en un vacío de normatividad. En lo administrativo hay hasta tipos penales en contra del maltrato animal. En Querétaro una jueza dictó una sentencia de 10 años de cárcel por envenenamiento de 2 perritos. 10 años de cárcel. Entonces, Porque ahorita las cuestiones de sanidad van más encaminadas a que la carne para el ser humano sea carne que no le hayan puesto hormonas a la vaca. Van más encaminadas a cuidar lo que está en la cadena productiva que llega a la mesa para consumo. Y tiene que cambiar, esa es una línea, claro que sí, que siga la autoridad verificando que lo que llega a las mesas de las familias esté con el sello y los filtros correspondientes administrativos, pero no se ha puesto la atención en relación con el animal que provee al ser humano de la alimentación. Y en eso hay un vacío, todavía no se ha avanzado eh, prácticamente nada en cuidar a que el animal no sufra, que es el que nos provee de alimentación y del alimento que llega a las mesas. que es un paso indispensable. Rita, ¿qué pasa con la explotación laboral? ¿Qué pasa con el uso de animales en espectáculos, el uso de animales para la diversión? Pues ya se ha prohibido, ¿no? Ya tenemos Pues De los todavía hay circos. una tradición gallística, por poner un bueno. caso muy fuerte. Todavía hay corridas de toros en muchas entidades federativas. En algunas ya se han ido prohibiendo, ciertamente, pero hay otras donde se casi plantear prohibición de corridas de toros se ve como una afrenta. Y por cierto, se han planteado amparos. Se han planteado amparos. Tenemos que hacer un cambio de conciencia y definitivamente el derecho tiene que adecuarse para que esto lo hagamos a nivel nacional. Porque así como lo estamos comentando, que nada más en algunos lugares está prohibido, debemos de tener conciencia de que eso no puede suceder. Digo, yo no puedo entender cómo ver sufrir a un animal pueda ser un espectáculo. Para diversión, O sea, para entretenimiento. me parece eso, o sea, fuera totalmente de lugar, ¿no? O sea, O sea, eso no ¿qué puede vamos ser. a hacer el domingo en la tarde? ¿Vamos a ir a ver cómo le Sí, clavan no, me espadas parece, no, yo a no puedo. Pues no. Incluso también hay otro tipo de espectáculos que a mí tampoco me gustan, creo que se llaman piales o algo así, que Sí. les tuercen su colita ¿cómo se llama? Los toros y los tiran y cosas así. La verdad a mí me parece eso un maltrato animal gravísimo. Tenemos que ir cambiando nuestra conciencia. Solo pensemos en esto. Ya no tenemos ni siquiera rinocerontes blancos. No los acabamos. Bueno, ha habido un proceso de extinción. Considerable, pero pienso en lo de los rinocerontes y creo que no nos ha caído el 20 de que ya no vamos a volver a ver un rinoceronte blanco en nuestra vida porque nosotros como seres humanos nos acabamos a la especie. Independientemente de que hay otras especies también en extinción, ¿qué estamos haciendo? O sea, tenemos que voltearnos a ver al espejo
y ver que nosotros somos seres humanos. Se supone que por eso somos los más, digamos, los más racionales del planeta. No somos un homo sapiens que no tiene capacidad de pensar. Y tenemos que cambiar estas formas de tratarnos nosotros entre los seres humanos, porque Sí, bueno, evidentemente eso es importante. ahí hay áreas de oportunidad. Ahí hay áreas de oportunidad. Ciertamente. Y obviamente también con los animalitos, ya sea salvajes o obviamente de casa. Me pongo a pensar que hemos llegado a un punto en donde tenemos que ir a buscar áreas de oportunidad en la ciencia para poder lograr que no nos quedemos sin especies. Entonces, ahora hay programas, por ejemplo, en SeaWorld, en donde se realizan clonación de animales para que podamos seguir conservando nuestras especies. ¿Hasta dónde hemos llegado para poder pensar que no hemos sido capaces de cuidar a nuestros propios, a las propias especies animales que tenemos? Yo creo que definitivamente tenemos que hacer algo al respecto y que cuando veamos este tipo de situaciones, pues también denunciemos. Porque quizás yo en el momento en el que me sucedió esto estaba en un estado de shock y tan, ¿cómo se llama? Tan afectada que ni siquiera vi la posibilidad de poder hacer una denuncia, además quién me iba a ayudar y cómo le iba a hacer en fin, fue algo muy difícil para mí, pero creo que mientras más personas tengamos conciencia de que tenemos que proteger a los animales, proteger al planeta, ver también el cuidado que tenemos ahora con nuestras mascotas. Si vemos que alguien, pues lo que pasó recientemente que aventaron en un, ¿cómo se llama? Aceite. En aceite a un perrito. Bueno, o sea, ¿cómo es posible que suceda una cosa de este tipo? ¿En dónde vivimos? Es demencial eso. Claro, pero ¿qué es lo que Un acto de sucede? crueldad extrema. Por ejemplo, yo veo a nuestra magistrada que con una sentencia abre la posibilidad de que las conciencias se cambien. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y este programa que dignamente y con gran honor estamos participando en él, permite que quien nos está escuchando entienda de qué estamos hablando, que no podemos permitir eso y que si vemos a alguien que patea a un perro, pues no lo vamos a permitir y a lo mejor tenemos que llamar a un policía para que lo aprendan y jamás va a suceder. Pero mientras la sociedad no tome conciencia de ello, no vamos a poder cambiar nada de esto. Esto es lo que yo consideraría. Ahí está el reto. Gracias, Así Rita. es. Paula, en el Poder Judicial de la Federación, obviamente, pues está ese instrumento tan poderoso que es nuestro juicio de amparo. Hay algunos precedentes conocidos, difundidos, pienso en una sentencia de la Suprema Corte en materia de peleas de gallos, una prohibición de peleas de gallos en el estado de Veracruz que fue considerada totalmente constitucional cuando se impugnó por parte de una asociación gallística. Pienso en un análisis de la Ley General de Protección a la Vida Silvestre para evitar espectáculos con mamíferos marinos que generaban una gran mortalidad de delfines, por ejemplo, o de leones marinos también. ¿Se puede avanzar desde la jurisdicción? ¿Y cómo estamos? ¿Estamos en México bien? ¿Hemos avanzado? O sea, o vamos un poquito lentos ahí. ¿Cuál sería tu valoración? Mira, mi valoración está aparejada con mi enorme preocupación de cómo llegan los asuntos a la justicia federal en relación con los argumentos que se hacen. Normalmente es un tema de la materia administrativa. Se ven o se ganan por cuestiones de forma, competencia de la autoridad, falta de fundamentación y motivación del acto de autoridad. Y en realidad, Miguel, en un porcentaje muy alto no se llega al fondo del asunto. ¿Hubo o no hubo una tala de árboles? ¿Hubo o no hubo un maltrato animal? ¿Existió o no existió una crueldad en relación con este grupo de animales? Entonces, se quedan todavía los argumentos en una cuestión meramente formal. Y eso es lo que yo quisiera que cambiara. Tenemos obligación, y no solamente en la justicia cotidiana, porque el artículo 17 constitucional, que es el acceso efectivo a la justicia, no está dirigido únicamente a la justicia cotidiana, por lo que hace a la reforma que se tuvo el 15 de septiembre de 2017, de hay que privilegiar el fondo sobre la forma. Todavía hay aspectos que tenemos que replantearnos
Se ha avanzado, no te podría decir que no se ha avanzado. Yo quisiera que se avanzara más rápido, que estamos en una situación determinante y definitoria del futuro de los países, del futuro del mundo, sin exagerar, ¿no? Y si seguimos con cuestiones de legalidad y de fundamentación y motivación, pues no es suficiente para lo que yo esperaría de responder por parte de la justicia en todos los ámbitos a la problemática tan seria que tenemos, Miguel, en las distintas jurisdicciones. Sí, hay que tomar la conciencia de si no tomamos las acciones como justicia en forma firme, en cuestiones de fondo, en dar respuesta a la litis realmente del origen del problema que se nos somete a nuestra consideración, pues entonces vamos por un camino complicado. Ahora, un punto más rápidamente. ¿Cómo se logra esto? Pues a través de suspensiones provisionales. La fuerza del juez de distrito va a radicar en las suspensiones provisionales y definitivas. Peleas de gallo. ¿Qué es lo que van a pedir? Suspende el acto reclamado, se lleva la pelea de gallos y luego te niegan la definitiva y luego ya te niegan el amparo. ¿Para qué? Si ya los animalitos fallecieron. Entonces, la clave está en primera instancia, en juzgado de distrito, en suspensión provisional y en suspensión definitiva. Oye, ¿y en esto qué tanto tiene que ver? Porque hay al menos dos sentencias de la Suprema Corte que establecen que el bienestar animal es algo protegido constitucionalmente, si bien no de manera expresa, como en el caso de la Constitución de la Ciudad de México, pero a nivel de Constitución de los Estados Unidos mexicanos hay dos sentencias de la Corte que dicen, aquí hay un bien tutelado constitucionalmente. ¿Te parecería un punto de partida para, por ejemplo, en este caso, pues no otorgar la suspensión? Es decir, efectivamente se pide un permiso administrativo para una corrida de toros. La autoridad administrativa lo niega con base en la ley de protección animal. Van, promueven el amparo, piden la suspensión y el juzgado de distrito dice sí, pues en lo que se averigua y no sé qué. Aquí aparentemente hay una persona jurídica que se dedica a esto, que tiene un objeto social lícito, etcétera. Se otorga la suspensión y luego, pues ya. Yo les quisiera decir, Miguel, a mis compañeros y compañeras jueces y magistrados de circuito, que hay, desde luego, con la autonomía, independencia, objetividad, completitud, expeditez y todas las garantías judiciales y el respeto que tengo a su labor y el reconocimiento que tengo a su labor también, pero hay derechos humanos implícitos y se tiene que ir avanzando. Yo estoy esperando también el caso, así como lo esperé en la familia multiespecie o también llamada interespecie, pero en pronunciarme sobre estos derechos humanos implícitos, derechos fundamentales, sacarlos ya sea de convenios y tratados internacionales o de la propia constitución política, nacional me refiero, ya sea fundamentales o humanos. Pero estos derechos humanos implícitos significan que la persona juzgadora federal e incluso locales, también claro que sí, con el control de convencionalidad y todo lo que ya conocemos de las reformas de 2011, pero que se traigan en la sentencia y entonces se proteja al mundo animal, se proteja al medio ambiente sano, se proteja el resarcirlo al animal los derechos que él tenía, pero reconocérselos también, Miguel. Y no es una cuestión de, entonces le quieres reconocer derechos a los animales que ellos por sí mismos tenían. Claro que sí, sin duda alguna, que se les reconozcan estos derechos, este derecho a tener un hábitat natural, el derecho a tener un entorno adecuado y el reconocimiento con los derechos implícitos humanos en la Constitución para que se empiecen a ampliar y para que se empiecen a desarrollar jurisprudencialmente. Pues ojalá que te escuchen, porque sí es un cambio de fondo de los paradigmas jurídicos con los que nos hemos formado muchas generaciones de abogadas y de abogados. O sea, sí es un paso adelante importante. Así que sí necesitamos difundir mucho esto. Rita, nos queda un minuto de programa, pero no quiero despedirlo sin hacerte esta pregunta. ¿Observas en este tema una sensibilidad de orden generacional también? Las nuevas generaciones ya traen esto como más
cercano, como más sensible. ¿Sí hay un cambio ahí o no? Totalmente. Ayer estaba con un abogado y me dice, van a hablar mañana sobre la familia interespecie. Yo ya me tuve que adecuar a eso porque mis hijas, o sea, traen a sus mascotas para todos lados y la realidad es que las aman y se suben a la cama y están con nosotros. Es decir, definitivamente sí. Ahora creo que las nuevas generaciones aceptan mucho más el tema de la familia interespecie, de la protección de los animales. Y de hecho como no traje a mis perritos porque me hubiera encantado traer a mis trillizos, pues te traje unas fotos de mis trillizos. A ver. Mira, así como les haces algo. Y vamos a ponerlas a cuadro. Vamos a ver si... Mira, estos cuando nacieron, pero ahí están los... A ver, Mira, vamos a poner a cuadro y ahorita aquí nuestros compañeros Mira, nada más camarógrafos que cuando nos tenía digan si... una semana de edad. Miren qué maravilla. A ver si quieres la darle para mascota atrás. Las mascotas. Las mascotas de Rita. Mira, aquí espero que salga bien la toma, si no ahorita les tomamos unas Eso es fotos de 2 semanas. para Dime que si lo no vean. es una familia interespecie, Pues que sí. hasta tengas tu álbum de tus, Ahí está. Ve qué bonito. Aquí está la portada del álbum. Del álbum, pero Qué maravilla. Guido Fidencio II, Coco y Aristóteles. así es. Aquí están. Bueno, pues dime tú si esto no es una familia interespecie. O sea, cuando llega uno a su casa y salen corriendo los tres y te dicen, literalmente los miras, se te suben encima y así de, estoy feliz de que hayas llegado a casa. Bueno, y eso también añade calidad de vida. Claro, todos ya sabemos y se han hecho estudios de que bajan el cortisol, Sí, sí. que es una hormona del estrés, que también bajan ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando se te sube la presión. Bajan la presión, exactamente, la presión arterial. Y pues yo creo que eso es lo que tenemos también nosotros que darnos cuenta. Tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos, porque ellos cuidan también de nosotros. Sin duda. Así es. Ahí está. Paula García Villegas, Rita Martínez Salgado, gracias. Gracias a ambas por darnos a entender este tema y gracias a usted por su tiempo y su acompañamiento en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación sobre los derechos de los animales. Gracias y hasta pronto.